presencia de tu Santo Espíritu y su iluminación para comprender y también para compartir. Suplicamos humildemente que, oh Padre, la palabra que se va a exponer cale en el corazón de cada uno de los presentes y de todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Habla nuestra alma, Señor. Habla nuestros corazones. Oramos para que la palabra no vuelva vacía. Quita lo humano, quita lo terrenal y sé tú, Señor, guiándonos en esta exposición. Oramos por los enfermos, por los necesitados. Oramos por los que van a tener tratamiento médico pronto, para que tú en tu gracia pongas tu mano de médico divino. Oramos por los que están, oh Señor, en aflicción, por los que están pasando por momentos de angustia, por la pérdida de un ser querido, para que seas tú trayendo consolación a la vida de ellos. Oramos por tu iglesia aquí congregada. Oramos para que tú, Señor, en este 2026, a menos que tú vengas antes, nos des una cosecha abundante de almas. Añade a tu pueblo todos aquellos que tú has ordenado para vida eterna en esta ciudad. Por Jesucristo, tu Hijo, te lo rogamos. Amén. Hemos titulado este mensaje Buscad. Todo inicio de año nos coloca inevitablemente frente a decisiones, expectativas y también temores. Porque ¿quién de nosotros puede decir, tengo mi futuro garantizado? Nadie, ¿verdad? En términos humanos hablando, porque en Cristo nuestro futuro está garantizado. Pero en términos humanos, sabemos que el futuro es impredecible. Nuevos planes, viejos desafíos, incertidumbres que no controlamos y responsabilidades que no podemos evadir. La pregunta no es si buscamos algo en este nuevo año, porque todos, de alguna manera u otra, estamos buscando siempre algo. La verdadera pregunta es, ¿qué buscaremos y a quién estaremos buscando en este nuevo año y todos los días que tenemos por delante hasta la venida de Cristo? La Escritura no nos deja en ambigüedad. La palabra de Dios no dice piensen, consideren o deseen. La palabra de Dios dice buscad. Y la vida cristiana no es pasiva ni improvisada. La vida cristiana es una dirigida por prioridades que son espirituales y que son claras. Y digo claras porque la Escritura enseña en el libro del Deuteronomio capítulo 29, verso 29, que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas han sido dadas a usted y a mí, a nosotros. Y este llamado bíblico atraviesa toda la palabra. Este llamado de buscar atraviesa toda la Escritura y nos señala el rumbo correcto para comenzar y vivir este año y todos los días de nuestra vida de tal manera que en todo lo que hagamos traigamos honor, gloria, honra y alabanzas a Jesucristo. Porque ese es el sentido de la vida, vivir para la gloria de Dios. El apóstol dice, ya sea que comamos o que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Pero, ¿qué debemos de buscar? Cuando vamos a un salmo como este, encontramos que debemos de buscar continuamente el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios. No en términos físicos, porque Dios, como dice nuestro catecismo, no tiene cuerpo ni partes ni pasiones, porque Dios es invisible, Dios es espíritu. Cuando hablamos del rostro de Dios, nos referimos a la presencia misma de Dios. Porque Dios no puede ser contemplado por el ser humano y permanecer vivo, el hombre, no Dios. La Biblia dice en este pasaje del verso 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y este llamado nace no en el corazón humano, sino que nace en el corazón y en la voluntad misma de Dios. Si usted lee con detenimiento, el salmista escucha primero la voz de Dios que le dice, buscad mi rostro. Y así como él escuchó la voz de Dios diciendo, buscad mi rostro, tú y yo debemos continuamente escuchar esta misma voz que miles de años después sigue con la misma vigencia en la palabra de Dios.
esta palabra que es inmutable, esta palabra que no cambia, este consejo que es imperecedero, porque la Biblia dice: sé que se la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta escritura te dice a ti, Dios te dice a ti a través de la escritura: buscad mi rostro. Y te pregunto, ¿estás tú como cristiano buscando el rostro de Dios? Esto es muy importante, porque una vez que Dios ha dicho esto, luego responde con una decisión firme el salmista y declara: tu rostro buscaré, tu rostro buscaré. La vida cristiana comienza siempre con la iniciativa de Dios, y esto ocurre en todos los términos. Por ejemplo, en términos de salvación, Dios fue el que comenzó en la obra en nosotros y el que la perfecciona. Dios fue el que nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios fue el que nos llamó. Dios fue el que nos regeneró. Dios es el que nos santificó. Es el que nos salvó. Es el que nos ha glorificado. Siempre es Dios. Cuando nosotros vamos a orar, la Biblia dice que aún está la palabra en nuestra boca y ya Dios la conoce. Dios es el que nos lleva hasta ahí. Y para entrar al reino de los cielos, Él es el que vendrá también por nosotros en todas las cosas. Dios siempre tiene la iniciativa y nosotros simplemente somos personas que deben de responder a la iniciativa de Dios y responder en obediencia y creyendo en lo que Dios dice. Y si Él te dice: busca mi rostro, definitivamente lo que nos toca hacer a ti y a mí es buscar el rostro de Dios. Mi amado hermano en el Señor, buscar el rostro de Dios no es buscar simplemente alivio, provisión o solución a ese problema, a esa angustia, a esa alegría. Buscar el rostro de Dios es buscar su presencia misma. Es buscar en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar su favor. Es buscar en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar el tener una comunión íntima, perfecta y estrecha con el Padre Celestial. Recuerde que Dios no es una cosa. Dios no es un ídolo. Dios no es como los dioses falsos. Dios es una persona, es real. Y en esa realidad quiere tener una relación íntima, personal, de amor contigo y conmigo. Por eso dice: busca mi rostro. Y buscar el rostro de Dios implica tener este tipo de comunión. Buscar el rostro de Dios es anhelar a Dios mismo, no solo anhelar lo que Dios nos puede dar. Tenemos que, como creyentes, despojarnos de lo que yo le llamo el síndrome de la lámpara de Aladino, que es ese tipo de creyente que solo busca a Dios cuando tiene problemas o tiene una petición o tiene un deseo y contempla a Dios como alguien que está ahí solo para responder cuando yo necesito o proveer cuando yo pido. No. Dios te ha adoptado por medio de Jesucristo como hijo suyo, y eso significa que te ha introducido en una relación familiar íntima de padre e hijo para que tengas una relación profunda con Él. Y esa relación es posible a través de una vida devocional activa, a través de la práctica y el ejercicio de las disciplinas espirituales prescritas por Dios y que viabilizan esta búsqueda, esta presencia, esta comunión con Dios. A través de la oración, a través del estudio de la Escritura, a través del ayuno, a través del estudio de la Escritura, a través del culto familiar, a través del culto en la congregación. Porque todos ellos son medios de gracias, no en términos salvíficos, sino en términos pastorales para ayudarnos a perseverar hasta el día de la venida de Cristo, para que nosotros podamos estar firmes, perseverantes en el Señor. Amado hermano, tiene que haber un anhelo por Dios. El salmista no reacciona aquí a una emoción pasajera, sino a un llamado santo y permanente que resuena en su corazón y que debe de resonar en tu corazón y en mi corazón, y es buscar a Dios. En el Salmo 105, en el verso 4, el salmista dice: buscad a Jehová y su poder. Y dice: buscad siempre su rostro. Buscad siempre su rostro. O sea que no es cuestión de a veces sí, a veces no. Es cuestión de en todo tiempo.
Un nuevo año nos presenta muchas peticiones, pero Dios nos recuerda hoy que antes de pedir cosas, debemos sobre todas las cosas buscar el rostro de Dios. Ahora, surge una interrogante. ¿Por qué buscar el rostro de Dios? Porque Dios es un Padre amante. Esta verdad está implícita en el versículo número 10 del Salmo 27. Si va allí, se encontrará que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. La paternidad divina es perfecta. La paternidad divina es constante y la paternidad divina es fiel. La Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 12 que a los que creen en su nombre, hablando de Jesucristo, y a los que le recibieron de él, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú has creído en Jesús como Señor y como Salvador, usted legalmente reza como hijo de Dios porque usted ha sido adoptado por él. Usted es su hijo. Y aunque los padres sanguíneos, que son los seres más cercanos y más amados que solemos tener, cuando aún ellos en su perversidad decidan abandonarte y dejarte, con Dios las cosas no trabajan así, porque Él como Padre dice que te va a recoger, o sea que no te va a abandonar jamás. Y esto es algo maravilloso de la paternidad de Dios. El hecho de saber de que no importa lo que ocurra conmigo, no importa lo que esté pasando, mi Dios como Padre, en virtud del sacrificio de Cristo y de la sangre que ha expiado nuestra culpa y que nos ha limpiado, y porque ha empeñado a su Hijo, su palabra y sus promesas, actuará en ti de tal manera, actuará en mí de tal manera que no nos va a permitir que nosotros nos alejemos de Él, ni Él se alejará jamás de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo va a decir que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá jamás separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, porque no habrá nada, absolutamente nada que pueda arrebatarnos de esta condición de hijos de Dios. Aun cuando las figuras humanas como el padre o la madre puedan fallar, aun cuando el amigo falla, aun cuando el conocido falla, el sistema falla, lo grande de nuestro Dios es que Él nunca falla. Dios permanece porque Dios es fiel. Dice el profeta Isaías en el capítulo 49, verso 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y puede que una mujer se olvide de su hijo. Sabemos que en el mundo existen madres que no son buenas. Y aunque olvide ella, en comparación con la relación de Dios contigo y conmigo como hijo suyo, Dios te está diciendo en este pasaje: yo nunca me olvidaré de ti. Y esto da consuelo al alma de que nuestro Dios nunca se olvida de nosotros. Comenzamos el año descansando en un Dios que no abandona a sus hijos. Y aquí el salmista usa la relación humana más fuerte conocida, la paternidad y la maternidad, para mostrar su límite. Aún los vínculos más profundos pueden fallar, pero la paternidad divina nunca falla. Dios no es un padre ocasional, Dios no es un padre condicionado, ni es un padre emocionalmente inestable. Dios es un padre fiel. Dios es un Padre fiel. Su amor es constante. Su amor es eterno. El profeta Isaías dice en el capítulo 49, verso 15, ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz? Aunque ella olvide, repito, yo nunca me olvidaré. Y en el Salmo 103, versículo 13, dice el salmista: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y esto es maravilloso. Tal vez este año comienza con heridas familiares, pérdida de un ser querido, pérdida de algo material, o abandono, o cualquier otra tragedia, no importa la que sea. El Señor te recuerda que en medio de todos esos procesos, usted no está solo, usted no está abandonado, usted
no carece de compañía. Cuando otros se alejen, Dios te ha dicho, Jehová te recogerá. Jehová te recogerá. No vivas este año buscando aprobación donde Dios ya te ha dado aceptación. Porque gracias a la sangre de Cristo, gracias a su muerte y a su resurrección, tú y yo que hemos creído en Él somos aceptos en el amado. Ahora, cerciórate de haber creído en Él, porque si tú no le has rendido tu vida a Jesucristo creyendo en Él como Señor, como Salvador, entonces tú no gozas de esto. La bendición es que si arrepentido crees en Cristo, tu condición puede cambiar. ¿Por qué buscar el rostro de Dios? Porque Dios es el mejor guía para dar dirección y conservación en y a la vida. En el Salmo 27, que es el texto que estamos viendo, en el versículo 11, mire lo que dice aquí el salmista. Enséñame, y ahora es otro ruego, enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame, guíame a causa de... En otro libro de la Biblia, en el de los Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 6, dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjese, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Amado hermano, no pidas a Dios que bendiga tu camino. Eso es un error. Y eso es un problema que tenemos nosotros. Señor, bendice mis caminos. No. No haga eso. Más bien somete tus caminos a tu Dios. Que es muy distinto. Recuerde que Él ha dicho, tus caminos no son mis caminos. ¿Y por qué debemos de someter nuestros caminos a la dirección de Dios? Porque Él en su sabiduría sabe lo que es mejor para ti. Porque Él en su consejo y sapiencia sabe el mejor rumbo para ti. Nuestros conceptos y criterios con respecto a los caminos de la vida pueden estar torcidos y no claros. La Biblia dice que es amplio y espacioso y lleno de buenas intenciones el camino que lleva a perdición. Pero es estrecho y angosto el camino que lleva a la vida. Se da cuenta que una cosa es la percepción de Dios y otra es la nuestra. Por tanto, lo ideal es someter nuestros caminos a los de Él. No se trata de que Dios se adapte a mis caminos, sino yo adaptarme a los caminos de Dios. ¿Y cómo sé los caminos de Dios? ¿Cómo sé qué rumbo darle a mi vida? Dios ha revelado las directrices para seguir en su camino y esas directrices las tenemos ¿a dónde? En la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Escritura. Y ahora el salmista acaba de decir, guíame, dirígeme. Entonces, para poder ser dirigido y guiado por Dios en la búsqueda de su rostro, en tus caminos, sometiendo tu vida al camino de Dios, definitivamente tienes que acercarte a la Escritura. Tienes que conocer la Escritura, estudiar la Escritura, aprender la Escritura y poner en práctica todo el consejo de Dios. Porque si usted no pone en práctica, es como Dios diciéndote, vete por aquí, y tú dices, no, me voy por acá. Por eso esto es muy importante. Amado hermano, buscar el rostro de Dios implica reconocer que no sabemos el camino por nosotros mismos. ¿Y por qué digo que no sabemos el camino? Y digo que no sabemos el camino cuando actuamos independientes de Dios, claro, Porque cuando usted somete su camino al de Dios y vive subordinado a Dios bajo la dirección de Dios, usted sabe el rumbo que está tomando. Pero cuando usted actúa independiente de Dios, termina en fracaso. ¿Por qué? Porque el pecado es una realidad presente en el corazón. Y el pecado embrutece, el pecado arroja tinieblas, el pecado no produce luz y el pecado enceguece. Y por tanto el pecado te hace estar en riesgo en este camino de tropezar, de caer o de desviarte. Pero cuando la palabra de Dios ejerce su iluminación, su lumbrera, arroja luz sobre tu camino y te dice qué rumbo tomar y usted lo sigue, definitivamente usted va a llegar a buen puerto, usted va a llegar a buen fin. Y eso es lo que Dios quiere, que tú vivas buscando su rostro, siguiendo su consejo, siguiendo su palabra, siguiendo cada uno de sus caminos. Amado hermano mío,
El creyente que busca la dirección divina confiesa humildemente su dependencia y viene y le dice: Señor, ilumíname, abre mis ojos para que pueda yo entender tu ley. Señor, sin ti no puedo. Señor, ve tú delante, yo voy detrás. No es de voy a llevar la vida como yo quiero y que después el Señor se encargue de arreglármela o me añada la bendición que yo quiero y yo busco. No, eso no es vivir bajo el señorío de Cristo. Vivir bajo la autoridad de Cristo, el gobierno de Cristo, el señorío de Cristo es decirle: Señor, dime la dirección y voy a ir por donde tú me dices, no por donde yo quiero. Eso es lo que nos guía a entender la Biblia. Dios no solo señala el camino, sino que además preserva al creyente fiel que decide recorrer el camino de Dios sometido a la voluntad de Dios. Y si usted tiene duda de esto, vaya al Proverbios 3, versículo del 5 al 6, donde Dios le dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Cuando tú y yo nos sometemos al camino de Dios y confiamos en la dirección y consejo de Dios, Él va a hacer que todo cobre sentido y que todo lo torcido comience a desaparecer. Pero para ello usted tiene que ser fiel en obedecer el consejo divino. Luego también dice en Proverbios 32, verso 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Dios personalmente. Nosotros, después de Cristo, vivimos en un nuevo pacto. Y en el nuevo pacto ya no necesitamos sacerdotes mediadores como necesitaba el pueblo de Israel bajo el antiguo pacto. Porque el profeta Jeremías, el profeta Zacarías, hablando del nuevo pacto en Cristo, había dicho: no tendrán necesidad de más maestro, porque el Señor mismo os enseñará. Y Jesús confirma esto cuando después dice: cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, al quien yo enviaré del Padre, dice, Él les guiará a toda verdad, les recordará todas las cosas, les enseñará. Y hermanos, ¿qué pasó en Hechos capítulo 2 cuando el Pentecostés? El Espíritu Santo de Dios descendió sobre la iglesia de Jesucristo, y esta promesa que es para nosotros, para nuestros hijos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare, sigue vigente. Por tanto, en esta condición, en esta nueva relación de nuevo pacto, Dios mismo se encarga de instruirte, de enseñarte, de dirigirte cuando tú te sometes a su señorío, a su gobernanza y buscas su iluminación para entender la palabra, vivir por la palabra y actuar conforme a la palabra, porque anhelas contemplar el rostro de Dios viviendo para la gloria de Dios. ¿Por qué hay gente siguiendo sus propios caminos, siguiendo su propio vientre, como dice la Biblia, siguiendo mandamientos de hombres y consejos de hombres? Porque están centrados en sí mismos, no en Dios. Porque están centrados en la palabra de los hombres, no en el consejo divino. Porque está centrado en la autoridad autoproclamada de algunos y no en la autoridad única, suprema y suficiente en materia de fe, de práctica y conducta para un cristiano verdadero, que es la palabra y solo la palabra. Si yo les digo a ustedes, para ser salvo tienen que dirigirse por mi mensaje porque yo soy el oráculo de Dios encarnado, salga corriendo de aquí. Y eso es lo que hacen hoy en día muchos. ¿Qué están reclamando todos estos falsos profetas? Dios habla a través de mí, lo que yo digo es autoritativo. Y ahora están viendo todos estos espiritismos modernos que están inventándose de que Dios abre portales y cosas. Eso es falso. Cuando vea una denominación, la que sea, que te diga la autoridad es un hombre, la autoridad lo que diga un magisterio, la autoridad está fuera de la Escritura, salga corriendo. La Escritura, y solo la Escritura es la máxima autoridad. Cuando yo leo este pasaje, lo que encuentro es a Dios personalmente enseñando al corazón de manera personal al creyente, valga la redundancia. Entonces usted no necesita mediadores. La iglesia no es mediadora en la enseñanza. La iglesia es instrumento. Pero el maestro es el Espíritu Santo.
Los pastores son instrumentos. Pero el maestro por excelencia que ilumina y que trabaja en el corazón es el Espíritu Santo. La Biblia es un recurso utilizado por el Espíritu Santo. No es que seamos bibliólatras, no. Es que realmente Dios en su voluntad exalza este libro como la lámpara que pone de manifiesto el rumbo a seguir, como hemos visto. Por eso dice, te haré entender. ¿Quién hará entender? Vamos a hacer una gramática simple. Dios. ¿A quién? A ti. ¿Cómo? Por su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace entender? El consejo de Dios. ¿Dónde está el consejo de Dios? Dice Pedro, tenemos la profecía más segura escrita. Te haré entender. Te enseñaré el camino, dice, en que debes de andar. Antes cantábamos un coro que decía, enséñame, oh Jehová, tu camino. Basado en un salmo, por cierto. Enséñame, oh Jehová, tus caminos. Andaré yo en tu verdad, oh Jehová. ¿Se lo sabe? Hay que aprenderlo, si no lo sabe. Enséñame. No pidas a Dios que bendiga tus decisiones ya tomadas. No. Entrégale tus decisiones antes de tomarlas. Está más que claro en la Biblia que cuando el hombre tomó decisiones independientes de Dios, siempre hubo fracaso. Pero cuando el ser humano toma decisiones basadas en el consejo de Dios, siempre hay bendición y victoria. Ahora, si usted es de los que desafortunadamente ha tomado decisiones en la vida sin consultar primero a Dios, no se está acabando el mundo. Corrige esto en tu vida. Y a partir de ahora empieza a tomar decisiones basadas en el consejo de Dios. No hagas nada sin primero consultar a Dios. Señor, ¿lo debo de hacer? ¿No lo debo de hacer? ¿Cuándo lo debo de hacer? No se apure nunca. Confíe en Dios. Y deje que sea Dios el que le muestre el camino. Esto te llevará al éxito. Un año guiado por Dios es mejor que un año exitoso sin Dios. Créanme. No porque lo digo yo, sino porque son principios rectores de la palabra. ¿Por qué buscar el rostro de Dios? Porque Dios es protector de sus hijos. En el versículo 12 al 14 del Salmo 27 leemos: no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Y yo quiero preguntarte, ¿tenemos enemigos? Sí. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Cuando uno estudia teología y estudia específicamente la doctrina del pecado, que se llama amartiología, encontramos que tres son los enemigos del hombre: el mundo, el diablo y la carne. Y estos tres batallan continuamente contra ti. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y ese alguien eres tú. Pero resulta que también el mundo conspira continuamente para que tú te salgas del camino de Dios en nombre de las buenas intenciones y te vayas tras él. Pero resulta que también tu carne, cuando no vive bajo el control del Espíritu Santo, te va a batallar contigo de tal manera que te va a arrastrar a que hagas el bien, el mal que no quieres hacer, lo hagas. Y el bien que debes de hacer, no lo hagas. Y eso lo explica Pablo muy claramente. De tal manera que todo creyente, sin excepción, tiene esa batalla espiritual contra el mundo, el diablo y la carne. El que me diga a mí, yo no tengo problemas con eso, yo no tengo batallas espirituales con ese tiene serios problemas. Porque Juan dice que el que diga que no ha cometido pecado, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El que diga que yo no tengo batallas espirituales, ese no ha entendido todavía nada del Evangelio. Todos tenemos batallas espirituales. Unos de una manera, otros de otras. Este batalla con el celo, el otro batalla con la ira, el otro batalla con el enojo, el otro batalla con la maledicencia, el otro batalla contra un aguijón en la carne, el otro batalla contra, sabe Dios qué demonio o cualquier otra cosa, o la concupiscencia, pero todos tenemos algún tipo de batalla. Ahora dice,
no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Es un ruego. ¿No se le parece esto a la oración modelo de Jesús cuando dice, no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal? Se parece mucho. Porque se han levantado contra mí testigos falsos. Y los que respiran crueldad. Claro, quizás usted no está pasando por un momento en el cual testigos falsos se están levantando contra usted. Pero lo que sí está pasando es que enemigos de su alma, de su corazón, se están levantando contra usted. Mundo, diablo y carne, como ya dijimos. Y ahora preste atención a las palabras del versículo 13. Porque el salmista da la solución, el por qué él no cayó, él no fracasó, sino que tuvo victoria. Fíjense, no está diciendo, no voy a pasar por, no, lo que está diciendo es, en medio de todo esto yo tengo victoria y es posible salir adelante y puedo vencer. ¿Por qué? Dice el 13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La seguridad del creyente no está entonces en las circunstancias, sino en el carácter fiel de Dios. La protección divina no elimina los conflictos. No crea que por ser cristiano va a estar sin conflictos en la vida. De hecho, a veces encontramos gente que, pobrecito, en su ignorancia engañan a la gente a la hora de invitarlo a la iglesia y le dicen, ven para que vengas a la iglesia, vas a ver qué bien te va a empezar a ir en la vida, se van a resolver todos tus problemas. Mira, no, nunca diga eso. Eso es mentir. No, usted sí va a encontrar dirección divina para la resolución de los problemas, pero no van a desaparecer los problemas, probablemente aumenten. Pero con la ayuda, asistencia, guianza y providencia de Dios, sí se puede salir de los problemas, sí se pueden obtener victorias, se puede vivir de manera tranquila en medio de los conflictos. Mi querido hermano en el Señor, la protección divina no elimina los conflictos, pero sí garantiza la presencia de Dios y la compañía de Dios en medio de cada uno de ellos, que es muy distinto. La exhortación a esperar no es pasiva, sino confianza perseverante. ¿En qué y en quién? Bueno, en Dios y en todos los recursos que Él dispensa para ejecutar esto. Si usted va al Salmo 91, verso del 1 al 2, que lo conocemos muy bien, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasa con él? Mora bajo la sombra del Omnipotente. O sea, está cubierto por el Omnipotente. Y otro texto de la Biblia dice, si Dios es con nosotros, porque amado hermano, meterse con usted es meterse con Dios. Y Dios es irresistible. Ahora, cerciórate de estar bajo su sombra. Cerciórate de estar morando bajo su sombra. Hay otro texto que dice, no temas porque yo estoy contigo. La seguridad del creyente no descansa en la ausencia de peligro, sino en el carácter de Dios. Este año no vivas dominado por el temor. Vive sostenido por cada una de las promesas divinas. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y lo que yo veo en este pasaje es que cuando uno busca el rostro de Dios confiando en su protección, uno no terminará desmayado. Antes bien, el salmista reconoce que de no haber buscado el rostro de Dios y haber confiado en Él, él sí hubiera desmayado. Entonces, la potencia, vamos a decir así, la vitalidad, la energía, o como usted le quiera llamar, para poder subsistir, todo don perfecto, dice la Biblia, viene de lo alto, ¿verdad? Hubiera yo desmayado. Esto está muy interesante. Es como decir, yo no he desmayado porque he esperado, porque creí. Y esto requiere fe.
certeza y esperanza. Dice, si no creyese que veré futuro la bondad de Jehová. Y yo pregunto, ¿es bondadoso Dios? Más allá de lo que no imaginamos. Dice que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Y dice que su misericordia es nueva cada mañana. Es tan bondadoso que aún no ha venido porque está dando tiempo para que gente se arrepienta y crea. Todos los ordenados para la vida eterna. Por eso dice, veré la bondad de Dios. Ahora, preste atención a lo que viene a continuación. ¿Dónde se contempla la bondad de Dios? En la tierra de los vivientes. ¿Y cuál es la tierra de los vivientes? El reino de los cielos. Como diciendo, no me interesa ver la bondad de Dios aquí, me interesa verla. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré ¿qué cosa? La corona de la vida. En otras palabras, aquí hay implícito una gran verdad. No te enfoques en las cosas terrenales, enfócate en las celestiales. Esto viene muy bien de la mano con lo que Jesús dijo: no te hagas tesoros en la tierra, hazte tesoros en los cielos. Esto viene antes de partir de este mundo, dice: voy a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y este lugar que él ha preparado es ¿dónde? En la tierra de los vivientes. Cuando usted lee el libro del Apocalipsis, ¿qué describe? Y vi una gran multitud de toda tribu, nación y lengua delante del trono que alaban al Cordero. Y su número es grande. Señor, ¿y quiénes son estos? Dice, estos son los que vivieron y reinaron con Cristo. Los salidos de la tribulación. Pero también cuando vemos que desciende la nueva Jerusalén y se hace la revelación en Apocalipsis del santuario celestial, dice, y vi el árbol de la vida, el mismo que estaba en el Edén, y su hoja era para sanidad de las naciones. Árbol de vida, tierra de los vivientes, es donde está la esperanza de los verdaderos creyentes. Mi esperanza no está en nada de lo que el mundo me pueda dar, ni lo que me puedan dar los gobernantes, ni lo que me pueda dar mi trabajo, ni mi fuerza, ni mi capacidad, ni ningún ser humano. Está en lo que Dios en su gracia y en su providencia provee. Confío plenamente en que lo único que necesitamos es el pan nuestro de cada día. Pero lo que no puede faltar nunca es el pan espiritual. Lo que no puede faltar nunca es esa esperanza y esa certeza de que tras la muerte vamos a la presencia de Dios. Jesús ha dicho, voy a preparar lugar. Ya Jesús ha preparado lugar. Ha estado preparando lugar. ¿Para quiénes? Para los que creen en Él. Por eso puedo vivir en la esperanza de que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, donde no habrá llanto, tristeza, ni dolor, ni muerte, ni ninguno de los males a los que estamos acostumbrados. Y cuando meditamos en la eternidad futura, yo no sé a usted, pero a mí me cuesta asimilar esta realidad. Claro, no estoy teniendo dudas de ello. Hablo de asimilación, de entendimiento, porque es que dígame un solo instante de su vida en el cual usted no ha pasado por tristeza, lloro, llanto, dolor, aquí y allá. Eso no lo conocemos. Es algo para nosotros totalmente ¿qué? Nuevo, ¿verdad? Totalmente nuevo. Entonces, no vivas dominado por el temor, vive sostenido por la promesa. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová me recogerá. En el Nuevo Testamento que dice, viejo soy, joven fui, envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Dios cuidará de nosotros. Y la última cosa, y termino el primer punto del sermón. El segundo lo vamos a predicar la semana que viene, no se asusten. ¿Por qué buscar el rostro de Dios? Porque Dios es hacedor de maravillas. Dice el Salmo 105, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Dios sigue obrando hoy
con el mismo poder con que obró ayer. Buscar el rostro de Dios es también recordar que Él sigue obrando. El Dios que actuó en el pasado no ha perdido su poder en el presente. Su mano no se ha cortado ni su misericordia se ha agotado. Dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidas. Nuevas son cada mañana. Y Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tal vez llegues a este año cansado. Tal vez has comenzado el año decepcionado o sin fuerzas o alegre. Independientemente de cómo hayas llegado, Dios sigue haciendo maravillas, incluso cuando tú no las veas aún. No midas el poder de Dios por tus circunstancias. Mide tus circunstancias por el poder de Dios. Confía en Él. Espera en Él, dice la Biblia, y Él hará. Por tanto, lo mejor que podemos hacer en este nuevo año y todos los días de nuestra vida es